Y les agradezco por este espacio en el que nos van a estar comentando un poco de sus experiencias desde los distintos sectores. Tenemos acá el privilegio de contar con representantes de la academia que nos van a estar contando cómo desde la academia se generan los conocimientos y los insumos para poder aplicar todo esto que estamos viendo de la gestión en cuanto a productos, procesos asociados a la economía circular, y ahora también un poco de lo que es la gestión de emisiones que viene de la mano. Nos van a comentar cómo se generan estos insumos y también nos van a comentar un poco de experiencias reales de empresas de distintos sectores, líderes de estas empresas del sector retail como lo es Casa Rica y también del sector financiero como lo es Bueno Bank. Así que ahí les agradecemos también a ellos por poder contarnos un poco de su experiencia. De mi lado, yo lo que voy a hacer es darles como una pequeña introducción a esta nueva temática que sería la huella de carbono. En el foro estuvimos hablando mucho de lo que es la sostenibilidad y de lo que es la economía circular, y todo esto viene obviamente enmarcado en algo mucho más grande que sería la sostenibilidad justamente, y que también se asocia a lo que es la gestión de emisiones o al cálculo de la huella de carbono. Entonces ahí no sé quién me está ayudando con el... Super. Gracias. Entonces, en primer lugar, esto que ya estuvieron comentando, todas las actividades que nosotros realizamos generan emisiones, tienen un impacto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reducir este impacto si es que no lo conocemos? Estoy intentando entender cómo funciona nuestro... Ahí está. Entonces, ahí es que aparece esta herramienta de diagnóstico que conocemos nosotros como huella de carbono. ¿Qué hace la huella de carbono? Lo que hace es estimar la cantidad total de emisiones que puede llegar a generar una empresa en base a su proceso productivo, en base a sus operaciones. Estas emisiones están asociadas no solamente a lo que ocurre dentro de la empresa o a los procesos dentro del establecimiento, a la maquinaria, a los vehículos, sino también son emisiones que están asociadas a la cadena de suministro, al consumo de electricidad, a los bienes y servicios que la empresa adquiere, a el transporte y distribución de estos productos que la empresa adquiere o que la empresa distribuye, a los viajes que realiza la empresa y a los residuos que la empresa genera. Entonces ahí ya vamos viendo un poco de la relación de la huella de carbono con lo que serían también estas estrategias de economía circular. Acá lo importante es que se entienda que la huella es como esta foto de cómo está la empresa en cuanto a emisiones en base a sus procesos. Una vez que nosotros sacamos esta primera foto, hacemos el cálculo de la huella, que existen unos cuantos estándares o existe un marco que nos permite hacer ese cálculo, que nos permite verificar metodologías, le decimos nosotros, que también nos permiten calcular, como lo son el protocolo y la ISO 14064-1. Una vez que tenemos esta foto en base a esta metodología, en base a estos estándares, nosotros podemos pasar a lo que es el siguiente paso, que es la reducción de esta huella de carbono. ¿Y cómo hacemos la reducción? Generalmente se genera un plan de descarbonización. Una empresa elabora un plan que tiene acciones que reducen las emisiones en base a lo que vio en su huella que genera emisiones. Yo veo que tengo muchos vehículos que consumen mucho diésel, entonces veo si es que puedo electrificar mi flota. O yo veo que mis residuos generan un montón de emisiones porque van al vertedero, entonces yo veo si es que puedo valorizar eso o veo cómo puedo disponer. Esas son las medidas que suelen implementar las empresas para reducir sus emisiones. De ahí, de este plan de reducción de emisiones o de implementar las medidas, también tenemos un paso adicional que es la neutralización. Como les comenté antes, las actividades que nosotros realizamos siempre van a generar emisiones. Entonces, tenemos un último paso para estas emisiones residuales, que puede ser la compensación o neutralización a través de la adquisición de créditos de carbono, cuando la empresa quiere ser carbono neutral. Este es el camino que siguen las empresas cuando empiezan a gestionar sus emisiones, y sobre esto vamos a estar escuchando un poquito más de las experiencias de Casa Rica y Bueno más adelante, para entender cómo se baja eso a la realidad y cómo realmente las empresas implementan estas estrategias. Lo que también quería comunicarles es que si bien es un desafío para todas las empresas hacer esta medición, porque implica gastar recursos técnicos, económicos, gastar tiempo, también poder avanzar hacia este camino genera una ventana de oportunidades para las empresas.
Principalmente asociada a lo que son la gestión eficiente de los recursos, porque este proceso de cálculo, como les comenté, permite identificar qué procesos son los que emiten y no solamente qué emiten, sino que qué procesos están ocurriendo, qué tanto estamos consumiendo electricidad, qué tanto estamos consumiendo X o Y recursos, y en base a eso podemos empezar a gestionar. Entonces nos permite también tener esa trazabilidad de nuestro proceso para poder identificar puntos de mejora o puntos de optimización, tanto de recursos, de eficiencia productiva y de eficiencia energética. Esta gestión de recursos que les estoy comentando, o el conocer el impacto del producto o del proceso que está generando la empresa, también les permite poder desarrollar nuevos modelos de negocio. Sobre eso también vamos a estar escuchando un poco más adelante. Acá tenemos algunos ejemplos que están asociados a lo que es la economía circular, y pueden ver ahí como en la presentación incluimos las fuentes de emisión que ayudan a reducir estos modelos más circulares. Por ejemplo, el ecodiseño o el diseño modular, que son estrategias bien circulares, también el diseño circular, que ayudan a reducir las emisiones por la extracción de materia prima virgen en la categoría de bienes y servicios adquiridos, también las emisiones asociadas al uso de estos productos o a la disposición final de estos productos. Entonces, ahí es como se ve esa relación también entre implementar estas estrategias circulares y reducir la huella de carbono. También tenemos otro tipo de acciones como los programas de reciclaje, que estuvimos escuchando un montón hoy sobre eso y sobre cómo se están implementando en el país. Eso también ayuda a reducir las emisiones de la empresa. Y la optimización de empaques, que también está bastante asociada a eso. La implementación de estas estrategias, el cálculo de la huella, la implementación de las estrategias circulares o de medidas de mitigación, permite a las empresas poder acceder a ciertos sellos o a ciertos reconocimientos que generan valor en la marca y que les permiten diferenciarse de la competencia. Entonces, también es importante poder entender eso, que hay estándares, hay certificaciones que validan estos esfuerzos que las empresas realizan y abren esta oportunidad, por ejemplo, a nuevos capitales, el acceso a financiamiento, a tasas de crédito preferenciales, por ejemplo, como el caso de la taxonomía verde, que acá está en desarrollo, pero que a nivel regional está bastante avanzada. También abre puertas a otros modelos de negocio, como la generación de créditos de carbono en el caso de que la empresa invierta en un proyecto de conservación o en un proyecto de captura o reducción de carbono que se pueda certificar, y eso genera también un ingreso adicional a la empresa. Y también el acceso a los incentivos financieros y fiscales, como por ejemplo subsidios, en algunos casos que está sucediendo en algunos países, como por ejemplo para la electrificación de flota o de maquinaria o de alguna parte del proceso productivo, o también preferencias en las compras públicas. Se otorga puntaje adicional, por ejemplo, a empresas que calculan su huella o que tienen un plan de mitigación desarrollado. Y bueno, para finalizar la presentación quería mostrarles un poquito de cómo estamos a nivel regional y a nivel nacional en esta temática, cuáles son las tendencias. En primer lugar tenemos lo que son los programas nacionales para la gestión del carbono, que están bastante desarrollados en la región. En Chile tenemos Huella Chile, en Perú tenemos también Huella de Carbono Perú, tenemos un programa en Costa Rica, en Colombia, en Uruguay también se está desarrollando. Nosotros desde Deuman estamos trabajando con estos países también. En Huella Chile somos verificadores, con el Ministerio de Ambiente de Uruguay estamos trabajando el sistema de reconocimiento, con el Ministerio de Ambiente de Perú también estuvimos trabajando lo que fue el sistema de reconocimiento de Perú con algunas metodologías. Entonces es algo que se está moviendo y que se está viendo en todos los países. Acá en Paraguay también se inició con el desarrollo de un sistema de reconocimiento y ahora se está avanzando con lo que es el sello verde que estuvieron lanzando justamente en este evento, y que ya tenemos empresas que acceden a este primer sello para reconocer el esfuerzo que están realizando. Tenemos otras iniciativas asociadas también a la temática, como la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor de Chile, que lo que hace es establecer esta responsabilidad del productor del residuo que genera su producto. Entonces ahí fomenta la economía circular y la gestión a lo largo de toda la cadena de valor. También tenemos las certificaciones, justo estuvimos escuchando recién sobre el sistema B. Hay un sinfín de certificaciones y de programas que apoyan a las empresas en esta gestión del carbono, de los materiales, en la implementación de estas prácticas de economía circular, que están en auge no solo en la región, sino que también en el país. Hay muchas oportunidades por ese lado.
Tenemos los impuestos al carbono que también se están desarrollando a lo largo de América Latina y el Caribe. Tenemos Chile que ya tiene un impuesto al carbono, México tiene un impuesto al carbono, Brasil me parece que también tiene. Nosotros ahí también estamos apoyando mucho desde Deuman. Es algo que no veo tan cercano acá, pero también está sucediendo. A las empresas se les cobra por emitir fuera de un límite, o sea, tienen un tope y a partir de ahí tienen que pagar, por lo que están obligados a implementar estrategias de reducción. Y también tenemos programas como Euroclima, que financia la Unión Europea y que lo que hace es financiar mitigación en los países. Esto es para entender un poco el marco general. En Paraguay estamos trabajando con el Olinvest, ya escucharon mucho de eso acá. Estamos calculando la huella de 150 empresas y desarrollando 75 planes de mitigación. Y también se avanzó con la conformación del Comité Técnico para la Gestión de Gases de Efecto Invernadero para sacar una norma nacional de gestión del carbono. Así que es probable que contemos con esa norma en el corto o mediano plazo también. Y bueno, el desarrollo del sello verde que se lanzó, que pudieron ver todos y que es un reconocimiento a las empresas que están avanzando ya en este camino. Eso es lo que les quería comentar para poder introducir a la temática. Ahora voy a darle la palabra a la academia, a Eladio Martínez, luego a Alberto Saucedo, que nos van a estar comentando de sus experiencias y de cómo el rol de la academia también es importante en este camino de la descarbonización y para generar estos insumos también que facilitan al resto de los sectores poder implementar estas prácticas. Adelante. Buenos días a todos. Primero, gracias por la oportunidad de invitarnos a estar aquí presentes en este evento. Le damos las gracias a todos los que están, las autoridades. Mi nombre es profesor el doctor Eladio Martínez, soy ingeniero industrial, tengo un doctorado en ingeniería geográfica, soy el decano de la Facultad de Ciencias de Ingeniería de la Universidad Paraguayo-Alemana. Yo soy de Puerto Rico y en esta mañana le queremos hablar un poco de lo que es el rol de la academia como el motor del conocimiento para el desarrollo sostenible. ¿Qué nosotros estamos haciendo desde la universidad para poder lograr el desarrollo sostenible que tanto estamos anhelando? Vamos a presentarle algunas experiencias de desarrollo que hemos estado trabajando en trabajos de investigación y cómo esto está impactando específicamente lo que es el tema de la huella de carbono. Nosotros, en la universidad, ¿cómo nosotros hacemos lo que es la transferencia de tecnología e innovación? Tenemos una herramienta. Nuestra herramienta principal es el LABI, el Laboratorio de Innovación e Investigación, un programa en conjunto de la UPA con la OIP, que fue financiado en su momento por la Comunidad Europea. En ese lugar, nosotros lo que hacemos es articular lo que es la academia, las empresas, las pymes y la industria como tal. Es el agente que une todas estas entidades para poder trabajar con un mismo fin. ¿Qué nosotros hacemos? Lo que hacemos es acercar las capacidades de I+D y prototipado a las distintas empresas que quieren incorporar innovación circular en productos y procesos. Ese principalmente es el rol de nuestro laboratorio. ¿Con qué contamos? Con el Laboratorio de Fabricación Digital, lo que conocemos como el FabLab, donde es el lugar donde se materializan y se desarrollan los prototipos y las pruebas que nuestros estudiantes desarrollan a lo largo de su carrera. Y la pregunta que hacemos, ¿cómo nosotros lo hacemos desde la universidad? En este caso, nosotros fomentamos la investigación aplicada que responda a las necesidades locales. Esa es nuestra razón de ser. En la UPA contamos con pasantías, las pasantías que los estudiantes hacen directamente en las empresas para resolver problemas del día a día, consultoría, trabajos de extensión universitaria y también los trabajos final de grado. Todos nuestros trabajos están enfocados en resolver problemas del día a día en industria. Imagínense esta mañana cuando ustedes venían para acá, planificaron llegar acá y saben que el tráfico, el ruteo, cuando puso el Google, el WhatsApp, media hora, 45 minutos, ¿por qué? Porque problemas de tránsito. Esa realidad la viven todas las empresas que tienen que hacer servicios logísticos día a día. Imagínate lo que usted vivió hoy, vivirlo 365 al día al año y generar ingresos de esa manera. Por lo tanto, nosotros nos dimos a la tarea de desarrollar distintos trabajos enfocados en la parte logística. En este caso, ruteo verde con algoritmos bioinspirados. Vamos a ver lo que es. El objetivo principal de todos estos temas logísticos es reducir el kilometraje que utilizan nuestros vehículos, reducir el consumo de combustible y reducir la huella de carbono. Todo esto tratando de desarrollar investigación aplicada que esté lista para escalar lo que son las pymes y las empresas de nuestro entorno local.
También le vamos a presentar otro trabajo que es desarrollado por la Facultad de Ciencias Empresariales, mi compañero Alberto, donde va a ser la medición de la huella de carbono en el transporte fluvial en Paraguay. Como le mencioné, todos los días nosotros contamos con cientos de empresas logísticas, desde entrega de comida, alimentos, paquetes, todo hay que entregarlo. Y eso aumentó más desde el momento de la pandemia, todos sabemos. Ante ese intenso auge de la parte logística, nos dimos la tarea de desarrollar una investigación con uno de nuestros estudiantes que está aquí presente, la optimización de rutas logísticas utilizando algoritmos bioinspirados. Algoritmos inspirados en la naturaleza. En este momento, ¿cuál quisimos estudiar? El algoritmo de la colonia de hormigas. ¿Qué hace esto? Bueno, este algoritmo lo que hace es basarse en el comportamiento colectivo que siguen las hormigas, desde la colonia hasta buscar comida. Como ven las imágenes que tienen allá, podemos subir un punto de inicio y donde está la comida. ¿Nosotros qué hacemos con este algoritmo? Bueno, este algoritmo simula hormigas virtuales. Y estas hormigas virtuales lo primero que hacen es explorar. Estas hormiguitas empiezan a buscar las distintas rutas que hay disponibles para poder conseguir su comida. Y luego de esto, a nivel natural, los animales dejan unas feromonas donde de memoria les sirve para poder seguir el camino. Eso es lo que hacen nuestras hormiguitas virtuales. Hacen un rastreo de feromonas y luego de haber analizado todas las posibles rutas, determinan la ruta óptima. Es un algoritmo bioinspirado. Y eso fue lo que nosotros aplicamos. ¿Y por qué? Primero, porque es rápido. Es práctico y permite integrar múltiples variables. Te permite a ti tomar decisiones rápido. En la mañana, cuando usted tiene que sacar su empresa a su camión a distribuir, tiene que ver una ruta, desarrolla la ruta, le entrega al chofer y que se vaya. Eso sería lo ideal. El problema es que nosotros en este caso, ¿qué hicimos? Utilizamos como punto de partida la Universidad Paraguaya Alemana, como nuestra oficina de operaciones, con 5 puntos. La Municipalidad Fernando de la Mora, Palacio de los López, Aeropuerto Silvio Pettirossi, la Iglesia de Capiatá y Hospital, simulando que tenemos que recoger en todos esos lugares. En este caso, para simplificar el problema, utilizamos rutas lineales, cuando sabemos que es por ruta de carretera. En este caso, nosotros dejamos a nivel aleatorio el uso y costumbre que se hace en las empresas. Bueno, siempre se ha hecho así, vamos a hacerlo así. Y lo comparamos con una ruta optimizada, utilizando el algoritmo. ¿Qué encontramos? Para sorpresa de nosotros, cuando analizamos esto, en una ruta aleatoria, un total de 120 kilómetros, pero con la ruta optimizada 79. Un ahorro de 34% en distancia de kilómetros recorrida. Eso conlleva un ahorro aproximadamente de un 42% de combustible y lo más que estamos relevando aquí, un 44% de ahorro en la huella de carbono, en CO2. Por lo tanto, si utilizamos este tipo de estrategias a nivel macro, podemos hacer el impacto y la sostenibilidad que tanto estamos buscando. Eso nos lleva a nosotros a preguntarme cómo nosotros podemos trabajar en conjunto la universidad con la industria para poder unir dos cosas, la economía y la ingeniería, para alcanzar lo que estamos buscando, que es el desarrollo sostenible. En este caso, nosotros en la UPA proponemos desarrollar equipos combinados, equipos de ingeniería y de ciencias empresariales que trabajen con empresas donde desde el lobby para poder ser el puente que nos una con la industria. Pero para poder desarrollar estos trabajos necesitamos cooperar. Necesitamos cooperar todos encontrando primero empresas que estén dispuestas a probar esto en escenarios reales. Necesitamos datos reales para poder desarrollar mejores algoritmos. También necesitamos incluir datos en tiempo real, por lo tanto, involucrar a las municipalidades para actualizar nuestros mapas. Nuestros mapas hoy de Google sabemos que te tira por rutas que son imposibles. Eso también hay que trabajarlo, considerar el ruteo en carretera y las condiciones climatológicas. ¿Quién todos los días que llueve teme salir de su casa? Ayer los estudiantes en la UPA se fueron temprano porque el bolso iba a ir altísimo por la lluvia. Es un problema y tenemos que incorporarlo también a nuestros modelos. Y finalmente, algo que sería útil es una actualización periódica que le permita al chofer ver cuál sería la óptima siguiente entrega después que realiza una. Estas son algunas de las propuestas que estamos haciendo desde la Facultad de Ingeniería para poder fomentar lo que es el desarrollo sostenible en nuestra sociedad. Ahora les voy a pasar entonces la palabra a mi compañero, el profesor Dr. Alberto, que va a hacer la presentación de un trabajo realizado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales. Alberto.
cansancio, hambre y todo lo demás, así que sin más preámbulo, mi nombre es Alberto Saucedo, soy doctor en Economía Agrícola, soy decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y el trabajo que vamos a presentar esta mañana es de una alumna mía, Caterina Niela, que tuve el agrado de supervisar como tutor de tesis el año pasado. Ella lamentablemente está en un periodo de gestación avanzado, así que aunque la invité a que ella presente, me pidió que yo la reemplace. Entonces, voy a presentar ahora los resultados de este estudio que hizo Caterina, donde ella hizo una medición de la huella de carbono, que es el tema que nos convoca esta mañana. Bien, entonces, un poquito de contexto, ¿por qué medimos o queremos medir esa huella? Existe a nivel internacional, y ustedes han visto cómo muchos organismos están interesados en que en el mundo avancemos hacia una sostenibilidad. Entonces, existe presión internacional por alcanzar esta sostenibilidad. Existen regulaciones ambientales cada vez, digamos, más fuertes que pueden impactar en el comercio exterior y la competitividad de los países. Por lo tanto, por ejemplo, existe este mecanismo de ajuste de carbono en fronteras que tiene la Unión Europea, que lo que hace es tratar de equiparar en términos de costo la contaminación que, bajo una regulación estricta como la europea, implica pérdida de competitividad en productos de la región. Por lo tanto, los productos que vienen de otras regiones que no tienen una regulación tan fuerte y que por lo tanto no impactan en su competitividad, en sus costos, digamos, se trata de equiparar a través de un impuesto, una tasa o de alguna medida no arancelaria, tal que esos productos o pagan un impuesto más alto o directamente tienen vetado el ingreso a esos mercados. Bien, entonces no adaptarse implica esa pérdida de competitividad y obviamente pérdida también de mercados que hoy por hoy son importantes para el desarrollo de nuestros países. Por lo tanto, la propuesta de mi alumna fue hacer, digamos, una medición de esa huella de carbono de un medio, digamos, que es hoy por hoy el más importante en el caso de Paraguay, que es la ruta fluvial, la hidrovía Paraguay-Paraná. Ya, gracias. Gracias. Bien, entonces, ¿cuáles fueron los objetivos? Inicialmente, identificar y evaluar las metodologías. Ya existen distintas metodologías, no vamos a entrar en detalles técnicos, vamos más bien a los resultados obtenidos. El segundo paso fue cuantificar usando esa metodología escogida y luego proponer algunas prácticas de mitigación de emisiones de CO2 para el transporte fluvial en Paraguay. El proceso de recolección de datos, en este caso mi estudiante seleccionó dos empresas, Paranave y Girona, que gentilmente proporcionaron información que nos permitió hacer estas mediciones. Entre las preguntas, digamos, relevantes para esa medición estuvo el tipo de combustible que usan en los barcos, los navíos que se ocupan para el transporte de mercadería a través de la ruta, consumo de combustible mensual por tipo de embarcación en litros o toneladas, las distancias recorridas y la cantidad de carga transportada que tiene, digamos, un impacto en el uso de energía que tienen los motores y por lo tanto en quema de combustible y generación de emisiones de CO2 por parte de las barcazas. Bien, se hizo la medición de huellas de carbono. Alguien mencionó en una de las presentaciones que lo que no se mide no se puede controlar, por lo tanto la medición de esa huella es, digamos, el punto de partida para acciones de mitigación, como las que vamos a proponer, digamos, hacia el final de la presentación. Entonces, todo el tema de la huella de carbono se, digamos, complementa con la medición de los gases de efecto invernadero, protocolo de Kioto, 1997, y básicamente se mide en una unidad común que son las toneladas equivalentes de CO2. Una tonelada equivalente de CO2 es lo que nosotros medimos y calculamos como el consumo de combustible, que fue información proporcionada por ambas empresas, por un factor de emisión, que en este caso fue de 2.74 kilogramos de CO2 por litro del mencionado combustible. Bien, estas fueron las mediciones obtenidas. Lamentablemente de Girona nos faltó un dato que parece que se perdió ahí en el cambio del template.
pero digamos la principal en términos de contaminación, y no está, digamos, esto sujeto a que una es menos eficiente que la otra, sino es simple temas de tamaño, ya, de tamaño de flota. Entonces, en el caso de Paraná, ustedes pueden observar un repunte de 2021 post pandemia a casi 20.000 toneladas de CO2 equivalentes. Digamos, el aporte que tiene este trabajo es uno que hizo una medición como la que hemos estado comentando, es decir, sabemos cuánto contaminamos y a partir de ahí podemos aplicar medidas de mitigación para bajar esa contaminación. Entonces, solamente para tener, digamos, una perspectiva de qué son 20.000 toneladas de CO2 equivalentes, pensemos en que eso equivale, por ejemplo, a quemar 10.000 toneladas de carbón durante un año, equivale a quemar 46.000 barriles de petróleo durante un año, o equivale a una flota de 4.500 vehículos de transporte ligero, funcionando con un promedio, digamos, mensual a lo largo de un año. Entonces, es más o menos esa la magnitud de lo que actualmente estas empresas tienen como huella de carbono en su transportadora fluvial. ¿Qué medidas, digamos, de mitigación se propusieron? Una, la optimización de rutas, como comentaba mi colega. También en transporte fluvial existen, digamos, oportunidades de mejora en términos de señalización, en términos de uso de caudal, etcétera, donde puede, digamos, reducirse considerablemente las emisiones de CO2 en el transporte fluvial. Mantenimiento preventivo de motores. Ya sabemos que un motor que no es eficiente quema más combustible, por lo tanto genera mayores emisiones. Monitoreo en tiempo real, es decir, estar constantemente con indicadores y mediciones que permitan detectar en cualquier momento una falla que inmediatamente puede solucionarse y evita, digamos, emisiones innecesarias de CO2. Por supuesto, motores más eficientes, uso de combustibles alternativos, por ejemplo, en el caso de Paraguay, que produce biocombustibles. Una alternativa pudiera ser un reemplazo parcial con biodiesel. Ya Paraguay es un gran productor y exportador de soja. El aceite de soja es uno de los insumos que más se utiliza para la producción de biodiesel. Por lo tanto, teniendo un ciclo, digamos, de emisiones positivo, una huella de carbono positiva, puede ayudar, digamos, a mitigar el impacto que tiene el combustible fósil, digamos, en la flota de las navieras. Sistemas de propulsión híbridos, también podemos, digamos, considerar el uso de motores a gas, a hidrógeno, mezcla con biocombustibles y otros. Y por supuesto también la mejora en operaciones. Entonces, esos son los resultados en términos generales de las mediciones que se hicieron de ambas navieras. Sabemos que es posible hacer bastantes mejoras y quedó como una posibilidad para mayores investigaciones, por ejemplo, en hacer un análisis comparativo con otras rutas de otras cuencas, por ejemplo, la cuenca del Rin en Alemania, del Danubio en Austria, la cuenca del Yangtze en China, y hacer un análisis comparativo entre las eficiencias que pueden tener mismos tipos de transporte en otras cuencas y con otras tecnologías. Bien, muchas gracias por su atención. Continuamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alberto y señor Eladio, por sus presentaciones. Realmente es muy importante, como les había comentado, entender cuál es el rol de la academia dentro de este proceso de transición y el que puedan estar generando insumos para que las empresas o para que el sector privado vaya a implementar eso en adelante es realmente muy valioso y muy importante en este desafío que tenemos de la descarbonización. Ya avanzando en estos casos de éxito y en la aplicación práctica de lo que comenté yo y lo que también estuvieron comentando desde la academia, tenemos el caso de éxito de Casa Rica en primer lugar de la mano del señor Marcelo Sabanes, así que adelante para que nos comente un poco más de cómo están transitando este camino. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias a todos nuevamente. Vamos a intentar ser ágiles y breves. Casa Rica lleva 5 años básicamente trabajando en la medición y mitigación de su huella de carbono en el marco de nuestra estrategia 2030, como había anticipado Florian durante la introducción.
que tiene 3 pilares y cada uno de los pilares contempla ejes específicos de trabajo dentro de los cuales vamos ejecutando distintas acciones. Hay un plan de trabajo anual que pretende básicamente ordenar las prioridades y en base a esas prioridades poder ir avanzando también con las métricas que nos proponemos y los objetivos que trazamos para cada uno de ellos. Como decía, 5º año consecutivo que llevamos midiendo nuestra huella de carbono y a partir de la cual en el último año, que fue el 2024, el año medido 2025-2024, logramos una mitigación del 25,46%. Esto como parte del camino, ¿verdad? Al igual que la sostenibilidad, aspirar a la carbono neutralidad es un camino que se va desarrollando a cada paso y donde se va aprendiendo e implementando distintos tipos de acciones. Este es un poco nuestro resumen de este camino a día de hoy, 2020 año base a 2024 último año medido. Ahí tienen en la primera línea de emisiones la evolución que ha tenido y también la mitigación, cómo ha venido evolucionando, ¿verdad? Todo este recorrido lo hemos validado a través de la iniciativa Climate Neutral Now, que revisó detalladamente todo el proceso de 3 años específicos, 21, 22 y 23, otorgándonos este reconocimiento a esa medición y en donde básicamente se ha comprobado cómo venimos aportando en los 3 elementos, en la medición en sí, en la reducción y cómo todo eso contribuye a la reducción en general ya de la huella de carbono para una industria tan importante como es la de los alimentos en términos de generación de emisiones también. Una industria energéticamente muy demandante, una industria que también genera un volumen importante de residuos en sus operaciones y es donde precisamente ponemos el foco para la mitigación. No me quiero mover del slide sin mencionar la gran importancia que tiene la sistematización, ¿verdad? Lo hemos hablado ya en el transcurso de la mañana. Como pueden ver, nosotros tenemos varias fuentes, tenemos hasta 13 fuentes de información distintas, internas y externas, para poder alimentar los 181 indicadores que tenemos que generar para poder medir nuestra huella de carbono, ¿verdad? Entonces es un proceso que requiere el compromiso de todas las áreas de la organización. Ahí volvemos a la palabra clave, transversalidad, ¿verdad? Si cada área de la organización que tiene que alimentar este proceso no comprende el rol que tiene y cómo puede contribuir a él, es difícil llegar a una sistematización precisa. Entonces nosotros ponemos mucho énfasis en eso, lo que también nos valió en su momento el reconocimiento del Ministerio de Desarrollo Sostenible, del MADES, como empresa baja en carbono, cuando se realizó el piloto de la herramienta con la cual se estaba trabajando en ese momento. A partir de ahí, hablando de mitigación, en los últimos 5 años, hemos logrado evitar 1.300 toneladas de materiales. A mí no me gusta llamarlos residuos hasta que nos llega a un vertedero. Entonces, materiales que han sido transformados a través de nuestras acciones de mitigación y nuestros productos circulares. El compost, que fue nuestro primer producto circular, el rescate de alimentos que se realiza diariamente a través de Embollao y varias otras acciones de transformación o reaprovechamiento que nos han permitido llegar a estos números de toneladas evitadas en vertedero. Todo esto también estrictamente vinculado a la aplicación de economía circular. Toda nuestra mitigación está estrictamente vinculada a economía circular con estos resultados. 5 productos circulares lanzados a día de hoy, 4 más en desarrollo y 10 materiales con los que ya hemos trabajado en economía circular aplicada, transformándolos en otros productos. Todas y cada una de estas acciones gracias a las alianzas estratégicas. Fundamental. No tenemos capacidad de hacer todo, ninguno de nosotros, y por eso es tan importante el rol que desempeñan los aliados estratégicos para que, siendo nosotros generadores de distintos materiales, encontremos en los aliados las capacidades para transformar esos materiales y dar vida a productos como los que ven aquí en la pantalla. Estos son ejemplos de algunos de los materiales que hemos logrado transformar: caucho, escombros, madera plástica, textiles incluso, ¿verdad? Con la alianza que tenemos con la Fundación Princesa Diana y Texiclo, exhibidores circulares a través del reaprovechamiento y transformación de 4.150 envases Tetra Pak,
el propio colgante que tienen ustedes aquí de las credenciales, también resultado de la aplicación de economía circular, más alianzas, Jean de Blue Design, plástico de nuestras bolsas de harina. Entonces, hay múltiples ejemplos, ¿verdad? De cómo podemos, a partir de la creatividad y la capacidad instalada en los aliados, poder generar este tipo de productos o este tipo de combinaciones. Muchas gracias a todos, espero que nuestra experiencia les inspire y que les ayude también a encarar de forma decidida este proceso dentro de cada una de las organizaciones. De hecho, ya tenemos aquí en el auditorio más de 100 empresas que lo han hecho a través del proyecto All Invest, ¿verdad? Y el sello verde que se está otorgando hoy, gracias también a haber podido iniciar de la mano de la Unión Industrial Paraguaya, con el apoyo de la Unión Europea, este gran proceso, este gran paso que es medir para conocer el impacto que genero y con ese impacto empezar a mitigar y reducir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Marcelo Sabanes, por su exposición y por comentarnos un poco del caso de esta empresa líder realmente en la implementación de este tipo de prácticas y estrategias como lo es Casa Rica. Súper interesante poder ver realmente cómo se aplica todo lo que estuvimos comentando y cómo realmente las empresas encuentran estos desafíos y oportunidades asociadas a la implementación de estas estrategias. Para seguir conociendo cómo se hace esta bajada a la realidad del lado de las empresas, tenemos a otra empresa líder, en este caso del sector financiero, como lo es Bueno Bank, de la mano de Sandra Cuevas, que nos van a estar comentando un poco de su camino y también de su caso de éxito en la temática. Adelante, Sandra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su paciencia, ¿verdad? Rápidamente contarles un poco lo que es Bueno Bank, ¿verdad? Que, como ustedes saben, es una empresa del sector financiero que empezó a ser conocida a partir del año 2022. Hoy contamos ya con más de 2 millones de clientes, más de 500 colaboradores, tenemos cerca de 70 sucursales distribuidas en todo el país. Y bueno, y tenemos un camino también hacia la carbono neutralidad y hoy tenemos una serie de casos que queremos contarles de cómo nosotros llevamos a la práctica eso internamente. Bueno, y para eso empezar por nuestro enfoque de sostenibilidad, ¿verdad? Que refleja ese compromiso, ¿verdad? Que parte desde la alta dirección y que va permeando a toda la organización. Ese compromiso no es algo solo verbal, por así decirlo, sino descansa ya en una política escrita, firmada por todos nuestros directivos y que claramente nos muestra una ruta, ¿verdad? Que tiene cuál es el camino que tenemos que seguir para caminar hacia esa carbono neutralidad. Y para eso nuestra política nos habla de principios y ejes, ¿verdad? Y bueno, si pueden mirar ahí, básicamente uno de los principios nos habla del crecimiento económico sostenido, porque como empresa tenemos que generar un valor económico, ¿verdad? Generar ganancias, porque si no, no vamos a poder seguir subsistiendo. Y eso lo queremos hacer de manera sostenida. Y uno de los ejes de trabajo también tiene que ver con la economía circular justamente. Otro de los pilares o principios de sostenibilidad tiene que ver con la gestión ambiental en sí, la educación ambiental, la ecoeficiencia corporativa. Y bueno, ahí le voy a ir contando ejemplos sobre cada uno de esos. Pero básicamente esto es para contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Ese es nuestro objetivo principal. En materia de gestión ambiental, entonces nuestro compromiso, como les decía, nosotros tenemos un principio que principalmente busca el uso racional de los recursos naturales, ¿verdad? Que como empresas utilizamos todos. También la disminución y tratamiento adecuado de los residuos, porque como empresa también todos generamos residuos, ¿verdad? Y también la eficiencia energética, porque también dependemos de eso para seguir generando y prestando nuestros servicios a los clientes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros llevamos adelante todo este compromiso, toda esta gestión? A través de un plan de gestión ambiental, ¿verdad? Nosotros estamos certificados bajo la norma ISO 14001, nuestro sistema de gestión ambiental está certificado con esa norma, un estándar internacional, ¿verdad? En materia de gestión ambiental. Entonces, para eso necesitamos contar con un plan que tiene una serie de objetivos, metas que tenemos que cumplir también para poder seguir contando con esa certificación.
También estamos en proceso de obtener la certificación LEED, ¿verdad? Ya hicimos todo el camino, ¿verdad? Esta es una certificación que, como bien ya se explicaba anteriormente, tiene que ver con la eficiencia energética también de la infraestructura del edificio del banco, ¿verdad? Entonces ya estamos en proceso, también cerquita ya de obtener esa certificación. Y todo esto, como lo decía Marcelo también, es un proceso, es un camino, ¿verdad? Hemos tropezado, nos hemos caído, nos hemos levantado, pero estamos todavía ahí firmes porque nuestro compromiso es súper profundo y realmente esperamos tener resultados o lograr esos objetivos que nos propusimos. Entonces ahí empezar a rápidamente contarles en materia de uso eficiente de recursos, ¿verdad? Principalmente en agua, ¿verdad? Toda la infraestructura de nuestro edificio, de la casa matriz de Bueno Bank que está sobre Santa Teresa, ya fue desde su construcción ya fue concebido con sistemas de bajo consumo, principalmente en los sanitarios y en otros sectores donde se usa mucho el agua por la gestión misma de la empresa, ¿verdad? Entonces, este resultado que ven ahí, hoy tenemos un 20% de ahorro en uso de agua por todo este sistema, y este resultado es un comparativo que hicimos con el año pasado en el primer trimestre. O sea, este 20% de ahorro es del primer trimestre de este año recién, ¿verdad? Estamos nosotros monitoreando constantemente estos resultados. En materia de energía eléctrica, bueno, nuestro edificio en sí ya fue creado luego con entrada de luz natural, pero hay espacios que, como ven, las oficinas necesitan luces, ¿verdad? Se utilizan luces LED. Tenemos nuestro sistema de climatización y todos los equipos internos que se usan son del tipo de ahorro energético, ¿verdad? Este resultado que ven ahí ciertamente es en el primer trimestre de este año, tuvimos una 10%, ¿verdad? Como resultado, y bueno, estamos trabajando también en mejorar eso porque es un resultado por el momento que tenemos que mejorar, ¿verdad? En materia de papel, ustedes saben que como empresa y como banco nosotros tenemos ciertos requerimientos, ciertos papeles, por así decirlo, regulatorios que tenemos que imprimir, pero igualmente nosotros trabajamos en la reducción de impresiones, ¿verdad? Y todo lo que sea regulatorio se imprime, pero bajo un sistema, una normativa donde se utiliza papel eco, ¿verdad? Y solamente se imprime lo estrictamente necesario. Todos los procesos de alta del cliente o de otorgar ciertos préstamos ya son prácticamente 100% digitales, ¿verdad? Eso fue un camino largo también que hicimos. Y internamente también en las áreas en sí que utilizan en su gestión diaria el papel, también lo que hicimos fue disminuir la cantidad de impresoras, ¿verdad? Se redujo totalmente, prácticamente solamente quedaban 3 o 4 impresoras de todo el edificio, y eso nos permitió un ahorro del cerca del 300% en materia de papel, ¿verdad? Entonces estamos todavía trabajando también ahí para mejorar ese indicador, pero realmente es una Bueno, en materia de gestión de residuos, ¿verdad? Como bien lo decía también Marce, esto sí fue súper importante para nosotros trabajar en alianzas, ¿verdad? Porque esto no lo hubiéramos hecho solo. Trabajamos con soluciones ecológicas para lo que tienen que ver con ecopuntos y ecoretiros, ¿verdad? Hoy tenemos 2 ecopuntos situados, uno en el Paseo de la Galería y otro en nuestra Matrix en Santa Teresa, que nos permite la segregación, digamos, específica en ciertos tipos de residuos, especialmente lo que son plásticos, lo que son papel y cartón, y otros tipos de residuos que a través de ellos nosotros gestionamos adecuadamente. Hay una segregación interna porque tenemos puntos internos donde desde el origen ya el colaborador es el que hace, digamos, esa segregación interna, ¿verdad? Para eso tuvimos que trabajar en toda una campaña de sensibilización y capacitaciones a colaboradores internamente para que puedan entender por qué, para qué tienen que hacer esa segregación de los residuos.
También trabajamos con proveedores, ¿verdad? Porque tenemos permanentemente operarios de limpieza que están con nosotros, que tienen que entender esos procesos, y también el personal de guardia que está constantemente también tiene que estar capacitado. Entonces fue todo un proceso para poder ir mejorando esos números. Bueno, y estos son los al cierre del 2024, cerca de 27.000 kilos de materiales que podemos decir que fueron recuperados por la correcta segregación, ¿verdad? Y otro de los principales desafíos que tenemos son los residuos orgánicos, porque tenemos, como les decía, cerca de 500 colaboradores en el edificio principal, y realmente todos los días se come, todos los días tenemos entonces ese tipo de residuos, y eso lo trabajamos a través de Panambi, se llama la empresa que nos ayuda. Entonces todos esos kilos de residuos orgánicos se convierten, creo que 60-70% se convierte en compost, ¿verdad? Entonces ahí también de esa manera estamos trabajando lo que es economía circular a partir de nuestros residuos. Entonces también a nivel interno pueden ver los números, más de 4.000 kilos de material también recuperados, esto es internamente, y 11.000 kilos de residuos también a través de nuestros eventos. Ustedes ven que bueno, tiene bastantes auspicios de diversos eventos, ¿verdad? Y nosotros trabajamos también con soluciones ecológicas para tener puntos de recolección de residuos en los eventos en donde estamos, y también nos permite eso, recuperar ese tipo de materiales para poder darle un mejor destino. Y en lo que es huella de carbono, ¿verdad? Cuando bueno, era todavía financiera, digamos en el 2022, nosotros ya teníamos, fuimos la primera entidad, primera financiera en medir su huella de carbono en aquel momento. Lo hicimos a través de una colaboración con Green Cloud, ¿verdad? Que nos dio también un reconocimiento por ese compromiso y ese trabajo de esa medición. Eso nos sirvió ya como línea de base para poder ver en qué puntos mejorar. Y ahora, como bueno, van también desde el año pasado trabajamos en un proceso de verificación internacional, ¿verdad? Que este proceso lo hicimos con Carbono Negativo, ¿verdad? Que nos acompañó en todo el proceso, hizo la medición de nuestra huella de carbono, y la idea es un poco tener ese proceso de verificación para ser parte del programa 100% carbono neutral. O sea, estamos en camino a ser 100% carbono neutral. Eso es a través de una revisión externa, como les decía, que ya tenemos, y un plan de acción que también ya estamos ejecutando ciertas acciones dentro de ese plan, ¿verdad? Acá pueden ver, a la izquierda pueden ver un poco los resultados ya principalmente, ¿verdad? Nuestro foco principal a mejorar está en el alcance 1, que tiene que ver un poco con la combustión en transporte, o sea, de nuestra flota de vehículos, de nuestro principal, porque es a combustible, ¿verdad? Entonces ahí tenemos varias oportunidades de mejora, también como hablaban del tema de la ruta, ¿verdad? Porque tenemos 70 sucursales en todo el país, entonces un poco el movimiento tenemos que ir revisando cómo optimizar esa ruta, y también ver la posibilidad de que parte de la flota sea eléctrica, ¿verdad? De hecho ya tenemos hoy, ¿verdad? Tenemos 5 vehículos eléctricos, ¿verdad? Que están siendo utilizados ya, ¿verdad? O sea, va a ser un cambio progresivo, pero ya lo iniciamos también, ¿verdad? Bueno, y esta medición, contarles más que fue de marzo del 2024 a febrero de este año, para que puedan ver que ya tenemos esa medición también. El alcance fue principalmente a la casa matriz, ¿verdad? Pero la idea es también bajar esto a nuestras casi 70 sucursales y tener también ya esa línea de base para poder ir avanzando también en esto. ¿Cuáles son nuestros principales desafíos? Como les decía, la sistematización de datos, ¿verdad? Un poco fue una oportunidad de darnos cuenta de que faltaba sistematizar. Justamente para hacer la medición necesitas datos, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta de que de repente hay cosas que no están bien sistematizadas, están manuales todavía, ¿verdad? De repente hay que hacer cálculos, todavía no. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad también. También una internalización más profunda de lo que es la cultura interna en materia de lo que es el reciclaje o la reutilización. Ahí tenemos muchos desafíos porque tenemos muchos colaboradores, ¿verdad? Que necesitan todavía entender ciertamente, ¿verdad? El por qué y el para qué, ¿verdad? Como empresa estamos comprometidos con esto, entonces ahí también es muy importante eso.
y por supuesto ejecutar el plan de acción de mejora que nos dejó, ¿verdad?, el equipo de carbono negativo, justamente para poder lograr esos objetivos que nos propusimos. Y eso sería. Muchísimas gracias. Y Sí, sí. Súper, muchísimas gracias entonces a todos nuestros ponentes. Me parece que hicimos una buena tarea de bajar toda esta teoría a la práctica con los últimos casos de éxito. Esperamos también que las empresas que están acá y también los interesados se hayan inspirado y puedan llevarse estos casos de éxito como ejemplo para poder replicarlo desde su lugar, desde su sector. Así que muchas gracias a nuestros disertantes y también a todos y todas por la atención. Damos por cerrado el bloque. Muchísimas gracias.